Del diagnóstico situacional FODA. Primero, su concepto. ¿Qué es el FODA? Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa o organización. Permite obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras fortaleza, F, oportunidades, O, D, debilidades, D, amenazas, A. De entre las debilidades, digamos que son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, mientras que las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil modificarlas. ¿Qué ventaja tiene esta herramienta? Pues la ventaja que tiene esta herramienta es que primero no tiene costo alguno, porque lo puede elaborar o puede aplicar un empresario, una persona que lleve un negocio, una persona que con simple lógica detecte pues cada una de las particularidades que pide este FODA. Aparte de eso, también podemos decir que otra ventaja del FODA es que da resultados valiosos, identifica, ya dijimos, fortalezas y debilidades. La premisa FODA es precisamente eso, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el concepto que se analiza. El resultado ideal puede ser muy valioso para una empresa. Se puede maximizar fortalezas y minimizar debilidades para que la empresa pueda aprovechar las oportunidades externas mientras supera las amenazas identificadas. En este sentido, hay un valor en el resultado que este análisis puede producir para un negocio. Otra ventaja es que genera con este FODA nuevas ideas, pues pueden ser ideas muy importantes, muy innovadoras, pero también pueden ser ideas que puede a la final usted descartar. Lo que sí es que aumenta el conocimiento sobre las ventajas, desventajas, amenazas de la empresa. Esto ayuda a obtener o lograr una mayor eficacia en el futuro del desarrollo de la empresa, a formar planes inclusive con los cuales pueda contrarrestar las amenazas que se están presentando. También tiene una desventaja, por supuesto, esta herramienta tiene como desventaja el momento que la elabora, tiene como desventaja es que no es presentado de forma crítica este análisis, debido a que el típico análisis FODA es simplemente una premisa, no se presenta regularmente para una consideración crítica. Si la empresa se centra solo en la elaboración de listas, puede que no esté suficientemente centrada en las formas de lograr sus objetivos. Hay otras desventajas en el enfoque de la lista, en que los puntos pueden no estar adecuadamente priorizados por la empresa. Una larga lista de deficiencias, por ejemplo, puede parecer que ha sido cancelada por una lista aún más larga de las fortalezas. Incluso las debilidades son significativas y estas deben ser tratadas. ¿Cómo se realiza un análisis FODA? ¿Cómo se realiza? Pues el análisis FODA prácticamente inicia su elaboración, en primer lugar, no puede ser hecho, digamos, en el vacío. El FODA depende de quién lo está haciendo. Entonces debemos puntualizar que que lo está haciendo, digamos, que esta persona que lo está haciendo es alguien que conforma un equipo de una determinada empresa, caracterizada por una estrategia, una cultura, asignan unos recursos que consideran adecuados de una administración específica. Y en segundo lugar, pues sería que el FODA es otro diagnóstico más, digamos, ¿no?, que se puede realizar a la empresa. En resumen, el FODA es un análisis valioso, solo se consideran en la estrategia, la cultura, los recursos, los mercados y la administración. Luego de realizar el FODA, pues hay que realizar estrategias. Esas estrategias llevan a planes y esos planes hay que también tenerlos presupuestados para poder desarrollar cada uno de esos planes que apuntan a mejorar, obviamente, algunas aristas de la empresa o algunos puntos que estaban neurálgicos antes de realizar el diagnóstico. Empezamos detectando pues en una columna lo que son las fortalezas,
en otra columna lo que son las oportunidades y en otra columna los que son las debilidades y por supuesto la cuarta columna que es las amenazas. Como dijimos anteriormente, una vez ya detectadas estas amenazas, estas debilidades, podemos nosotros establecer estrategias. ¿Cómo las establecemos las estrategias? Pues combinando debilidad con oportunidad, amenaza con fortaleza, haciendo una relación o correlación de cada una de estas detectadas en cada una de las fortalezas, debilidades o amenazas. A continuación vamos a hablar de lo que es el diagrama de Gantt. El diagrama, o más bien dicho, perdón, ¿qué son las matrices de correlación? Las matrices de correlación son una tabla de doble entrada que tiene A, B y C, que muestra una lista de multivariable, digamos, horizontalmente y la misma lista verticalmente con el correspondiente coeficiente de correlación llamado RI. ¿Cómo se elaboran estas matrices de correlación? Pues estas matrices de correlación, aparte de que son independientes o explicativas, están dispuestas ya en una matriz. Esta tabla de doble entrada, como dijimos, va variables A, B, C en columna y luego de variables A, B, C en fila. Los puntos de correlación pues tiene que ver la A vertical con la A horizontal. Ese es el punto de correlación, dependiendo de los datos que utilice para incluir en esta tabla. Aparte de eso, vamos a hablar lo que es el diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt es un cuadro, digamos así, un cuadro que se elabora con una lista de actividades, que... Antes de esto vamos a hablar de lo que son las estrategias FA, FO, DO y DA. Me estaba olvidando de esto. En el diagnóstico situacional es el análisis de la situación respecto al entorno en el que se ubica el negocio y el del análisis de sus características internas. El diagnóstico debe comprender las partes de, digamos, el diagnóstico debe comprender una mirada a la situación actual y a la evolución que ha tenido en los años anteriores. Este diagnóstico comprende los siguientes pasos: el análisis externo y el análisis interno. La parte externa es relacionada a las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar el negocio en el segmento de mercado escogido. En este caso, la empresa tiene poco o ningún control y se enfrenta no solo al macroentorno o entorno general, sino también al microentorno o entorno específico. Las estrategias FO, estrategias para atacar, usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Las estrategias DO, estrategias para movilizar, pretenden superar las debilidades internas aprovechando oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. ¿Qué más podríamos decir? La estrategia FA. Esta estrategia FA es para defender. Se aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar disminuir la repercusión de las amenazas externas. Esto quiere decir que una organización fuerte siempre debe enfrentar las amenazas del entorno externo. Las estrategias DA, estrategias para reforzar, son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. La matriz FODA cruzada se lleva a cabo con los 8 pasos siguientes. 1. Hacer una lista, ya dijimos anteriormente, de oportunidades externas, hacer una lista de amenazas, hacer una lista de fuerzas internas y hacer una lista de debilidades internas. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO resultantes de una celda adecuada. Adecuar las debilidades internas de las oportunidades externas y registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA
resultantes de la celda adecuada. Como último punto octavo, adecuar las debilidades internas en las amenazas externas y registrar las debilidades internas en las amenazas externas, registrar las estrategias de resultantes de la celda adecuada. La matriz FODA, prácticamente, como dijimos, es un instrumento o una herramienta para diagnosticar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Ahora sí, ¿qué son los gráficos de Gantt? El diagrama de Gantt, también conocido así, es una popular herramienta, es gráfica, cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un periodo de tiempo establecido. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. La posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que pueda identificar dichas relaciones e interdependencias. ¿Cómo se elabora este diagrama de Gantt? Este diagrama de Gantt se elabora en un cuadro, ya lo dijimos, donde se pone en lista las actividades a realizar. A continuación se pone el tiempo en el que se va a realizar. Este tiempo va detallado, puede ser en meses, en días o en años también, ¿no? Luego se pone quién es el responsable y por último el medio de verificación. Entonces, este medio de verificación al final nos va a permitir evaluar si se cumplió o no tal o cual actividad. Entonces, el diagrama de Gantt es una herramienta que nos sirve para planificar, hacer seguimiento y también controlar y verificar que se haya cumplido. Vamos a hablar de lo que son los indicadores y cómo se fabrican estos indicadores. Los indicadores son datos que nos permiten medir de forma objetiva los sucesos del mercado para poder respaldar acciones. Pero ¿cuáles son los más fiables? Son variables, intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos para así poder respaldar acciones. Los indicadores también se podría decir que en la definición de los indicadores y entre los atributos de un buen indicador está la disponibilidad, la especificidad, la confiabilidad, la sensibilidad y el alcance. ¿Qué es la disponibilidad? La disponibilidad es los datos o son los datos básicos para la construcción del indicador, que debe ser de fácil obtención sin restricción de ningún tipo. La simplicidad, el indicador debe ser de fácil elaboración, validez y sobre todo debe significar o significa que estos deben tener la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otro, digamos, no otro fenómeno. Especificidad, si un indicador no mide realmente lo que desea medir, su valor es limitado. La sensibilidad, el indicador debe ser capaz de poder identificar distintas situaciones, aún en áreas con distintas particularidades. Alcance, este indicador debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o distintos factores que afectan la situación descrita por dicho indicador. Entonces, ratificamos que un indicador es una excelente ayuda para administrar un proyecto o programa, ya que permite saber en qué punto se está entre la situación inicial y la situación deseada. Puede definirse también como un instrumento que sirve para mostrar o indicar algo. Con esto creo que hemos concluido ya las explicaciones de los temas solicitados en la tarea del taller 3.2. Muchas gracias. Les habló Janet Navarrete, estudiante de la Indoamérica de la carrera de Administración de Empresas. Estoy cursando el 9º nivel. Muchas gracias.